Pues bueno, Jaime, ya estamos aquí con una sesión de Pro Tools en la computadora 1. Y vamos a hablar de los diálogos, ¿no? Así es. Ok, y como habíamos mencionado, habían tres grandes grupos en la banda sonora y uno de ellos es los diálogos. Nada más que los diálogos a su vez se pueden subdividir. Entonces, en esta sesión de Pro Tools que está en la computadora número 1, ¿qué tipo de grupos tenemos, Daniel? Así es, Jaime, mira, lo que tenemos en esta sesión, en el primer grupo tenemos lo que es, o los llamados boom. O sea, el boom es como este micrófono que está en Ok, este momento capturándonos. Ese es perfecto. el micrófono que se utiliza en el set, que se llama también caña, ¿verdad? Caña, así es. Y que tiene un sonido natural muy bonito, sobre todo si el lugar del set es padre, ¿no? Perfecto, Jaime. ¿Qué más tenemos ahí? También tenemos lo que es los fix boom. Exacto. Bueno, los fixes, ahorita vamos a hablar de los fixes, hay varios momentos de unos canales que llamamos fixes, Ok. me los brincaría de momento. Ok, lo que enseguida tenemos son los inalámbricos. Exacto. La combinación de inalámbricos es justamente aquí tenemos un inalámbrico. Tú tienes un Así es, inalámbrico también tengo y un inalámbrico. ese es el boom, este es el Inalámbrico. inalámbrico. Entonces tenemos dos Dos grupos grupos. separados, porque Ok, los queremos trabajar y procesar diferente. independientemente. Exacto. Y enseguida tenemos lo que son los pre-efectos. Los O P-efectos. Bueno, pre-efectos. en realidad viene del inglés y quiere decir efectos de producción. Cada vez que nosotros hacemos un rodaje, tenemos la voz hablada, pero al mismo tiempo, seguramente si yo hago así, también se va a quedar grabado en el micrófono. Ah, ok. Estos sonidos de que yo me siente, me pare y todo esto, las sillas y ciertos pasos, los voy a extraer del directo y los voy a poner en ese nuevo lugar que se llama P-efectos, Ah, ok. que en realidad son eh, efectos de producción en Ah, muy español. bien. Ya eso queda mucho más claro. Lo que sigue tenemos ADRs. Los ADRs es en el caso de que por alguna razón falló el inalámbrico, el Ujú. boom no logró llegar a una distancia adecuada, o por razones de actuación o por razones de narrativa en la película, es Ujú. conveniente suplantar el diálogo, ya sea para mejorarlo o para cambiar la intención o alguna modificación que se le quiera hacer al diálogo existente. Ok. Pues después de esto ya tenemos lo que es las voces en off. Las voces en off son estas voces en los narradores. Son estas voces que no aparecen, de personajes que no aparecen en escena o en la imagen en ese momento. A lo mejor es un actor de la historia, pero que en ese momento no lo estamos viendo. Es el narrador. Entonces, esas voces también las queremos trabajar y tenerlas en un grupo separado. Independientemente también. Sí. Y después en la sesión tenemos los foots. Los foots. Los foods. Ujú. Eso también viene del idioma inglés y en realidad es todos aquellos momentos en que quieres que los diálogos se conviertan en efectos telefónicos o en efectos de televisión. Entonces tienes Ah, un ok. área Ujú. en la que vas a tener los procesos de televisión ya listos para que cuando lleguen a la consola Ujú. ya suenen a radio, a teléfono, etcétera, a Ok. megáfono, A megáfono. todo ese tipo de sonido, ¿no? Muy bien, Jaime. Pues mira, después de los foots tenemos los wales. Los Wallace también viene del inglés, desafortunadamente, o bueno, afortunadamente, no hay problema. Es el grupo de gentes. Si estamos por ejemplo, estamos en el Zócalo, y de repente vemos que el personaje corre a la catedral, despavorido, probablemente cuando se hizo el rodaje lo que te interesaba era capturar el sonido de él. Sí. Ujú. Pero tú estás viendo una multitud de gente, entonces lo que vas a Claro. hacer es que vas a grabarlos separados y vas a hacer esto que se llaman grupos de gente y los quieres conservar en otro grupo separado. Muy bien, Jaime. Pues después tenemos bueno, ya son lo que son los efectos de voz. Los efectos de voz son cualquier voz posible en la que de repente quieres procesarla de tal manera que te saca de la realidad o que suena fuera de lo convencional. Por ejemplo, voces que tienen mucha reverberación porque son sueños o momentos Ujú. yo qué sé, emocionales Sí. diferentes. Ok. Y por último tenemos lo que son los feels.
El fill es un sonido que es el ruido que siempre existe en las locaciones. Mm, Cuando editamos los diálogos, y si yo nada más dejo los pedazos de diálogo solitos, ujú, resulta que voy a oír la ausencia de ese ambiente que existe en la locación. ok, Entonces, lo que sucede es que en esta primera etapa de diálogos necesito tener este fill, que es este relleno, para que no sienta los ok, huecos y no sobreprocese los diálogos. ok, muy bien. Ok, Sí, entonces, como te puedes dar cuenta, hay una serie grande de bastante, sí. subdivisiones en Ujú, cuanto a diálogos. sí, Y la razón por la que entonces tenemos todo ese grupo de diálogos es para poder identificar rápidamente dónde se encuentran. ujú, Si tú te pasas a la parte del editor en el Pro Tools, sí, se van a dar cuenta que tenemos en café todos los booms. Luego viene ujú, un espacio inmediatamente abajo que se llaman fixes. así es. Estos fixes se utilizan porque todos esos sonidos cafés Ujú, originalmente van a tener una salida, y creo que en este caso decidimos que fue una salida izquierdo, centro, derecho. así es. Es decir, parte de los diálogos se van a procesar dentro del Pro Tools Ujú, y al final de cuentas van a salir por una salida izquierdo, centro, derecho. ok, Pero si resulta que alguno de los diálogos que está dentro de ese grupo de boom necesita un proceso muy diferente ujú, al que realmente existe ahí, lo que voy a hacer es que voy a agarrar ese diálogo y le voy a poner este que se llama fix. ah, ok, En ese momento lo libero de todo el proceso que tenga esa salida izquierdo, centro, derecho y puedo usar los procesadores de la consola. ok, es como separar para poder procesarlo sin afectar lo Exacto. que está en Ya los hice un canales, ¿no? proceso previo en general de trabajo a la hora que edité, Ujú, pero a la hora que llego a la sala de regrabación, resulta que todo está increíble, pero hay un diálogo que es imposible porque no se entiende nada. Entonces, normalmente le voy a pasar esos canales que se llaman fix y ok, que me dan chance de utilizar el proceso total de la consola, ok, ¿no? Entonces, aquí en este caso estamos viendo en la consola, si es que logramos verlo, ujú, todos los canales que corresponden a esos los grupos, grupos, ujú, incluyendo los fixes. Y por ejemplo, en el caso del boom, lo voy a ver, lo voy a poner como un grupo solo. sí, Déjame ver porque a lo mejor lo que nos conviene es más bien verlo de esta manera. Si seleccionamos el boom tiene una salida izquierdo, centro, derecho, ujú, pero tiene dos canales de fixes, ujú, sí, que así yo es, tengo todo el recurso dinámico, ecualización y demás para poder procesarlo. ok, Una cosa muy importante cuando editas diálogos y para poder regrabar bien una película es que no combinemos los diferentes grupos entre sí. Por ejemplo, en esa sesión que tenemos ahí, ujú, habíamos decidido que todo lo que eran los booms debían de ser color café. así es, Y yo estoy viendo cosas en color azul, en amarillo, amarillo, hasta un morado morado. por ahí, ujú. ¿Qué cosa representaba nuestro color amarillo? Nuestro color amarillo representan, en este caso, y ahorita lo vamos a ver, nada más que me salga del zoom. Exacto. Entonces, ¿qué hace un perfecto en los booms? Y resulta que además, eso quiere decir que cuando estamos mezclando los booms, Ujú, también vamos a encontrarnos de repente con pasos y yazos y cosas que así no es, tenemos control sobre ello. ujú, Y si queremos grabarlos separados para poder controlarlos posteriormente, nos va a ser muy difícil, ¿no? así es, sí. Además de booms, por ahí también tenemos un azul. Sí, Yo veo un tenemos un azul. azul que viene siendo voz en off. O sea, ahora resulta que casi toda la voz en off está en el grupo, pero hay una que de repente se cambió Sí, todo y quién sabe qué pasó. ujú, Entonces, ese error es muy común. Y el combinar los lugares. Por cierto, una cosa en la que no hemos mencionado es que tú tienes tus grupos marcados por colores, ujú, pero tenemos un track MIDI. así es, Mucha gente pregunta o se confunde pensando que tiene que traer alguna especie de sintetizador o que lo usamos para alguna cuestión de control MIDI, pero no, ese track MIDI
para lo que nos sirve es para separar las áreas. Entonces básicamente solamente es para visualmente saber de dónde a dónde Exacto. tenemos nuestros grupos, ¿no? Los colores te ayudan, pero como los colores están de ese lado y están del lado, digamos, izquierdo, Ujú. si yo estoy muy adelantado, muy avanzado, cuando estoy muy avanzado en la película, no es que no vea los colores, pero realmente estoy viendo al centro de la pantalla, no en los colores. Me es Así mucho es. más rápido encontrar dónde están las cosas. Ujú. ¿Ok? Muy bien, Jaime. Otra cosa que es muy importante es que vamos a suponer que ya ordenaste todo. Ujú. Creo que hicimos una sesión Sí, donde sí. estaba todo ordenado. Para esto, ahora sí que lo acomodamos anteriormente para que ustedes vean cómo en realidad debe de quedar, ¿no? La sesión para que sea mucho más fácil trabajarla, ¿no? Estamos cerrando la sesión y vamos a abrir la que sigue. Que le pusimos aquí como correcto, ¿no? Exacto. Aquí está abriendo la sesión. Y como pueden observar, aquí ya están, pues ahora sí que en su lugar, ¿no? Todos los colores corresponden. Ujú. Sin embargo, ahí no necesariamente estamos correctamente en orden. Debo de aclararlo. Porque resulta que ahora, a través de los sistemas de control, de los sistemas de edición, como es el caso de la Euphonics, o cualquier sistema que pueda controlar sistemas Control. de De edición, Ujú. resulta que, ¿qué sucede si yo tengo, por ejemplo, en el primer cuadrito, ¿lo puedes señalar? Sí. Ahí, en ese primer cuadrito yo tengo una frase de un personaje que dice, hola. Ujú. Y luego en la parte, vamos a mover, por favor, este cuadro, muévelo acá, Ok. pegado. Pegado. No, Ujú. no, es Oh, la continuación de este. ok. Vamos a suponer que fue, no lo quieres Digamos en que ese track. donde Ahí, termina, ¿no? exacto. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucedería? Ujú. Que yo tengo en el primer canal de arriba, Ujú. si es que consideramos que de arriba es el 1 y el de abajo es el El que 5, sigue. Ujú. resulta que en arriba dice hola y Ujú. hasta el 5 dice cómo y luego se Ya. regresa al 2 que dice estás. Estás. Entonces resulta que ese diálogo va a brincar de un lado al otro. Ya. Aunque yo tenga la posibilidad de controlar el Pro Tools a través del control Yukon, Ujú. lo que va a suceder es que me va a ser muy difícil encontrar dónde está la frase, porque ahora la frase anda por aquí, luego se viene Claro. para acá, y este tipo de problemas, si lo empiezo a tener a lo largo de toda la película, me lleva mucho tiempo encontrar las cosas. Y lo más seguro es que no quede muy bonito. Claro, pues sí. Porque pierdes mucho tiempo en Exacto. estar acomodando, ¿no? Y lo más seguro es que tenga que estar copiando ecualizaciones y procesos de un lado al otro, en pedacitos. Entonces, como te comentaba Daniel, no es suficiente con que los grupos internos se mantengan, sino que necesitamos mantener el orden dentro de cada grupo. Ok. ¿No? Muy bien. Una vez que esto ya está en orden, Sí. es el momento de empezar realmente a mezclar con la consola. Ok. Si esto no está en orden antes de empezarlo a mezclar, nos vamos a tardar mucho tiempo Muchísimo tiempo, sí. y el resultado puede ser no tan bueno. Claro. Entonces, ese tiempo que tienes que tomarte en armar bien tu sesión es oro. Claro. Claro, oro puro. Ok, una vez que ya vamos a mezclar todos esos grupos de diálogos que van a llegar a esta consola, Ujú. como ya habíamos dicho, la consola maneja dos tipos de control. Así es. Uno, el que se conoce como Yukon. Ujú. En este caso lo podemos reconocer en la consola porque tiene colores que Así además machan los colores del Pro Tools. Está Así es. siguiendo el Pro Tools. Como podremos ver, los primeros 5 son cafés. Ujú. Luego vienen unos medio grisecillos. Ujú. Luego vienen unos Unos rojos. rojos. Luego vienen unos como mostaza, que si le das vuelta para allá abajo, a lo Claro mejor que los sí. podemos ver todos. Así es. Es decir, va siguiendo los colores. Ujú. Y dentro de eso yo tengo acceso. En este caso tengo acceso a cada canal del grupo. O sea, si yo me regreso a los primeros cafés, Sí. digamos que aquí estoy moviendo el canal 1 del Pro Tools, el canal Ok. 2, 3, 4, 5.
que son mis primeros 5 cafés. Y tengo acceso a los plugins que maneja cada uno de los posibles canales. En este caso todos tienen el mismo, que es una especie de un oscilador. Oscilador, así es. En este caso era para demostración, ¿no? Ujú. Y en este caso lo que voy a hacer es modificar los valores de automatización y de procesos dentro del Pro Tools. Ok, Ese es un primer control que tengo. ok. Luego tengo un segundo control, que es para mí el más interesante ahora, que es que todos esos canales van a llegar a un final, en donde todos los diferentes grupos que vimos se van a mezclar. Y a ese ya es audio. Estos son canales de audio. A diferencia de los Yukons, no tienen los colores. Los colores, sí. Y lo que podemos ver es una línea amarilla que en realidad corresponde a lo que serían los buses de salida del grupo de diálogos. De la consola. De la consola. Ujú. Ese grupo de salida, que por cierto tiene chance de repanearse, tiene chance de tener dinámicas, ¿no? Ahí las encendiste. Ahí las encendí, puedo procesarlas independientes o dentro del mismo grupo, debería de poder prender las dinámicas, ¿verdad? Dinámicas in, perdón, ¿de cuál? Bueno, no importa. Dinámicas. Tengo posibilidad de controlar mis dinámicas, Sí. tengo posibilidad de controlar mi ecualización, Ujú. ¿no? También la tengo que prender, por cierto. Sí. Tengo chance de mandar a través de mis auxiliares, tengo chance de repanear, tengo chance de hacer lo que haría una consola normal. Ok, aparte visualmente se nota, ¿no? Se nota todo lo que, por ejemplo, hay una pequeña gráfica ahí, en donde se está viendo cómo estás afectando la ecualización, ¿no? Exacto. Y también si me paso a dinámicas, se pasa a dinámicas. Perfecto. ¿Vale? Toda esa señal a su vez va a regresar a esto, que sería un panel muy importante para una consola de cine, que se llama Monitor Format. Monitor format. ¿Por qué es tan importante, Jaime? A ver, cuéntanos. Porque en este lugar lo que vamos a hacer, en una consola estéreo para música, realmente lo único que tenemos es una salida estéreo. Así Probablemente pueda ser cuadrafónica, lo cual serían 2 estéreos. Pero en este caso, esta es una consola que tiene hasta 8 salidas en el monitoreo. Ok. Y yo necesito poder configurarlas dentro de esas 8 salidas, en qué formato y de las 8 salidas quiero escuchar las cosas. Entonces, por ejemplo, podemos considerar que la salida 1 es el canal izquierdo, la salida 2 es el centro, el 3 y así consecutivamente. Cuando hablamos de cine hablamos de un sistema 5.1 y en este caso, por ejemplo, lo que podemos hacer es regresar o monitorear los grupos de diálogos, o sea, todos esos diálogos van a acabar en un solo grupo que se llama diálogos. Ok. Y tengo manera de regresar ese grupo con un solo botón. Puedo escuchar la entrada hacia la grabadora o lo que ya grabé. Solo con un switcheo Solo tú con un puedes switcheo. entrar a grabar y a reproducir. Exacto. Y en este caso tengo diálogos, o más bien lo primero que tengo es esto que se llaman los P-efectos. Después pusimos diálogos, Sí. que por cierto, P-efectos es de 6, diálogos es de 5. Después pusimos otros grupos de los cuales ya hablaremos, que son incidentales, efectos, ambientes y música. Ok. Pero este lugar me permite seleccionar cuál de esos grupos estoy oyendo o cuál de esos grupos estoy grabando. O Ok. puedo grabar todos, oír todos, o uno sí, uno no. O grabar todos. O grabar todos. O no oír nada. O no grabar nada. O no grabar nada. Este panel, que es el Monitor Format, se conecta directamente a lo que será la grabadora principal o la grabadora del estudio. Por eso es la razón de que tengas más de un Pro Tools.
Ese es el Pro Tools 3, para que nada más Ese, para puntualizar, ¿no? ese vendría a ser el Pro Tools 3. Ese Pro Tools 3, por cierto, tiene previamente seteado un tipo de conexión que corresponde a la conexión que hicimos en el monitor format. Ok. Si eso no macha, pues aquello Sí, claro, no tiene, no graba lo tendría mismo relación, y ¿no? no regresa Ujú, lo mismo. Entonces tenemos que seguir un camino semejante. claro. Ujú, Ahí el Pro Tools debe ser una especie de cable. No debe de haber ni mezclas, ni submezclas, ni nada que interfiera en ese camino directo. ok. ¿Ok?